Bien, ahí empezó a grabar. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con la clase. Ustedes lo que tienen, ¿sí? Lo que yo le envié recién, es un trabajo práctico dividido en dos partes, ¿sí? Dos trabajos prácticos en realidad. Van a tener por un lado el trabajo práctico número 1 y por el otro el trabajo práctico número 2. ¿Sí? Nosotros en esta parte vamos a ver lo que sería el trabajo práctico número 1. ¿Sí? Esperen que no sé qué pasó. ¿Sí? El trabajo práctico número 2 va a quedar para la clase que viene. ¿Sí? Van a tener que hacer las actividades en lo posible, ¿sí? Pero el texto lo vamos a trabajar en la clase que viene. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, sí. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera parte. Para empezar, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es la ciencia, de las características que tiene la ciencia. ¿Sí? La ciencia puede tener tres características principales. ¿Sí? Puede ser provisional. Provisional quiere decir que va a ser, por ejemplo, si yo digo que hoy está soleado, está bien, hoy está soleado. Hoy la información que tengo me hace pensar que está soleado. Pero yo no puedo decir, hoy está soleado y todo el año va a estar soleado. No, ¿sí? Porque no estaría siendo cierto. ¿Sí? Yo tengo que tener pruebas, aparte de que no va a ser cierto, yo tendría que tener pruebas para decir que todo el año va a estar soleado. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir con provisional, que yo lo que digo hoy puede ser cierto hoy, pero mañana capaz que no lo sea. ¿Sí? Entonces es algo provisional, algo que no es permanente, ¿sí? Que puede ser cambiado. ¿Sí? Entonces con eso se refiere a provisional. Después tenemos lo que es perfectible. ¿Sí? Perfectible va a ser la capacidad de perfeccionarse que tiene la ciencia. ¿Sí? La ciencia va a buscar siempre la perfección. ¿Sí? Hoy está soleado, bien, hoy está soleado, perfecto. Encontré pruebas de que está soleado, perfecto. Mañana la ciencia no se va a quedar con las pruebas que encontró, ¿sí? Hoy. Va a tratar de encontrar nuevas pruebas, ¿sí? Va a ser tratar siempre de perfeccionarse. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que la ciencia va a tener dos características. La primera es que va a ser provisional, ¿sí? Todos los conocimientos que tiene la ciencia son provisionales. En algún momento pueden cambiar. Y puede ser perfectible. La ciencia siempre busca la perfección. ¿Sí? Por más que tenga la respuesta correcta hoy, mañana puede querer tener la respuesta perfecta. ¿Sí? Siempre busca la perfección. Entonces dice, la ciencia es provisional y perfectible. O sea, que lo que se considera hoy como válido, quizás en el futuro no lo sea. ¿Sí? Que es lo que yo le hablaba de provisional. Lo que hoy considero como válido, quizás mañana no lo es. ¿Sí? Eso es provisional. Bien. Y así, la intervención en el mundo es cada vez más eficaz y más profunda. ¿Sí? Que es un poco lo que habla de perfectible, que siempre va a buscar una intervención en el mundo más eficaz y más profunda. Siempre va a buscar la perfección. ¿Sí? Después, otra de las características, ¿sí? La tercera característica que tiene la ciencia, es que puede ser fiable. ¿Sí? ¿Por qué aclaro lo de fiable? Porque si yo digo que algo es provisional, yo puedo decir, bueno, si hoy la ciencia me dice una cosa y mañana puede cambiar, entonces no es fiable. ¿Sí? Yo puedo hacerme ese cuestionamiento. Si hoy la ciencia me dice que algo es verdadero y mañana me dice que es falso, entonces la ciencia no es fiable. ¿Sí? Para un poco rebatir, ¿sí? Para sacar del lugar ese cuestionamiento, yo aclaro que la ciencia es fiable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hoy la ciencia me está diciendo que está soleado, es porque buscó pruebas, comprobó científicamente que hoy estaba soleado. ¿Sí? Ahora, mañana descubre nuevas pruebas, perfecto, la ciencia no las va a esconder. ¿Sí? Esas nuevas pruebas que descubrió va a admitir que ayer dijo que estaba soleado y que
mañana está nublado, ¿sí? Entonces la ciencia no va a esconder esas pruebas una vez que las encuentra y se da cuenta que se equivoca, ¿sí? La ciencia, yo puedo confiar en la ciencia porque la ciencia me va a mostrar todas las pruebas que consiga, sean buenas, sean malas, todas las pruebas que consiga, la ciencia me las va a mostrar, ¿sí? Entonces yo me puedo fiar de la ciencia, ¿sí? Entonces dijimos que es provisional, perfectible y fiable, ¿sí? Ahora dice, es fiable, ya que si bien en determinados momentos la forma de observar y de explicar la naturaleza es de una manera, y luego puede cambiar, que es un poco lo que le decía yo. Yo puedo cuestionarme de que si la ciencia me dice una cosa y mañana cambia, no es fiable, ¿sí? Entonces, yo tengo que aclarar que además de provisional, es fiable, ¿sí? Además de provisional, es fiable. Después dice, por último, dice, por lo tanto, es importante tener en cuenta que la ciencia es dinámica y susceptible de ser modificada, ¿sí? Vuelve otra vez a hablar sobre lo que es provisional, ¿sí? Sobre la característica de la provisionalidad de la ciencia, ¿sí? Entonces, resumiendo esta parte, ustedes lo que tienen que acordarse es que la ciencia es provisional, perfectible y fiable. Solamente eso, ¿sí? Y tener en cuenta esas características, porque o sea, la vamos a necesitar durante todo el curso, ¿sí? De esto, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, bien. Entonces, bien, Melanie. Entonces, una vez que aclaramos las características de las ciencias, tenemos que encargarnos de las ciencias naturales, ¿sí? Las ciencias naturales, ¿sí? Como bien lo dice la palabra, va a ser una ciencia, o sea que va a cumplir con esas tres características. Va a ser provisional, va a ser perfectible y va a ser fiable, ¿sí? Y la aclaración de naturales la hace porque el objeto de estudio, y lo que va a estudiar las ciencias naturales, va a ser justamente la naturaleza, ¿sí? Entonces va a ser ciencia porque cumple esas tres características y va a ser naturales porque se encarga del estudio de la naturaleza, ¿sí? Ahora, esas ciencias naturales yo las puedo dividir en tres grandes ramas, ¿sí? Llamadas química, física y biología, ¿sí? Esas ciencias naturales que estudian la naturaleza, yo las puedo dividir en tres grandes ramas: química, física y biología, ¿sí? ¿Qué va a estudiar cada una? Cada una va a tener un objeto de estudio, ¿sí? Se va a encargar de estudiar cosas distintas, ¿sí? ¿Pero qué cosas distintas? Cosas distintas relacionadas con la naturaleza, ¿sí? Por eso son como ramas de las ciencias naturales, porque todas van a estudiar las ciencias naturales, ¿sí? La naturaleza, pero cada una se va a encargar de estudiar, no sé, por ejemplo, la química, los átomos, ¿sí? La biología va a estudiar los seres vivos, ¿sí? La física, por ejemplo, puede estudiar el universo, ¿sí? Todas van a estudiar la ciencia, la naturaleza, ¿sí? Pero cada una va a tener una cosa para estudiar, un objeto definido de estudio, ¿sí? Que es un poco lo que vamos a analizar ahora. Entonces, dice, de la química, sí, lo más importante es esto. Acá está. Esperen que lo marco. Ahí está. En conclusión, química es la ciencia que estudia la composición de la materia y los cambios que en ella ocurren, ¿sí? Esa sería un poco la definición resumida de lo que es la química. Entonces, vuelvo a leerlo por las dudas. En conclusión, química es la ciencia que estudia la composición de la materia y los cambios que en ella ocurren, ¿sí? Ahora, ¿ustedes en algún momento llegaron a ver los estados del agua? ¿En algún momento de sus estudios? Sí, algo recuerdo como el estado sólido, gaseoso, líquido, obviamente, pero Bien, muy especificado no.
Bien, No me perfecto. acuerdo. Sí, sí, está bien, no hay problema, perfecto. Yo para saber si lo habían visto. Bien. Por ejemplo, dice, estudia la composición de la materia. ¿Sí? Yo sé que el agua comúnmente se llama agua, ¿sí? Pero también químicamente lo puedo llamar H2O, ¿sí? Que es lo mismo que agua. Creo que a esta altura es conocido que el agua se puede llamar H2O, ¿sí? Entonces, H2O sería el nombre químico del agua, ¿sí? Sería la composición, como dice esa parte subrayada, ¿sí? La composición de la materia que forma el agua, ¿sí? Los átomos que forman el agua, ¿sí? Y después dice, y los cambios que en ella ocurren, ¿sí? Perfecto, yo establecí cuál es la estructura, ¿sí? O la composición del agua, que es H2O. Perfecto. Ahora yo tengo que estudiar también los cambios que puede producirse, ¿sí? en esa agua, ¿sí? En esa materia, ¿sí? Entonces, como ya saben, yo puedo tener diferentes estados, por ejemplo, líquido, el sólido, el gaseoso, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que estudia la química. Va a estudiar que el agua está formada por H2O y los cambios, ¿sí? que puede ocurrir en el agua, ¿sí? Ese es como un ejemplo de algo que estudia la química, ¿sí? Yo después puedo encontrar ejemplos más complejos, ¿sí? O más fáciles. Bien. Eh, una cosa que tenía el agua líquida, ¿sí? Por ejemplo, es la que estamos, se los aclaro, se los recuerdo. El agua líquida lo que tiene es que las partículas, ¿sí? Los átomos que forman el agua están en movimiento, ¿sí? Pero como en un movimiento relajado, ¿sí? Como que no están alterados ni tampoco están calmados, están relajados, ahí se mueven de un lugar para el otro, ¿sí? En el estado sólido, los átomos que forman el agua se encuentran prácticamente quietos, ¿sí? Prácticamente, porque no se encuentran quietos del todo, ¿sí? Prácticamente están quietos, ¿sí? Que es lo que le da la característica de ser sólida al agua, ¿sí? Por ejemplo en el hielo. Por último, encontramos el estado gaseoso, donde los átomos van a estar alocados, ¿sí? Van a estar saltando para todos lados, ¿sí? Y es lo que me produce a mí el vapor de agua, por ejemplo, ¿sí? Cuando yo voy y dejo la pava, ¿sí? En el fuego, o la pava eléctrica, ¿sí? Si hierve, sale vapor, ¿sí? O gas, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que va a estudiar la química. En el estado líquido el agua va a estar ahí calmada, moviéndose de a poco. Después en el estado sólido el agua va a estar prácticamente quieta, ¿sí? Los átomos que forman el agua van a estar prácticamente quietos. Y en el estado gaseoso los átomos van a estar saltando para todos lados, moviéndose de un lado para el otro, ¿sí? Eso es un poco lo que estudia la química, ¿sí? Bien. Ahora tenemos que ver qué es lo que estudia la física, ¿sí? La física, vamos a empezar al revés ahora. Yo les voy a dar el ejemplo y ustedes me tienen que decir qué es lo que significa. Ven que lo marco, ahí está. No se marca bien. Ahí está. Entonces, por ejemplo, ya estamos en el ejemplo de física, ¿sí? ¿Qué quiere decir que un auto vaya a 100 kilómetros por hora? Tiempo en velocidad, ¿no? Algo, no me acuerdo bien, hace tantos años que estudié, Germán. Bien. Pero me acuerdo haberlo visto. Tiempo en velocidad igual no sería muy bien el concepto. No, Pensá que 100 kilómetros por hora. Está bien, está cerca lo que vos dijiste, pero pensá en que yo dije kilómetros por hora. No sería tiempo y velocidad. sí, no, sería sí, velocidad, pero no me sabría explicar ahora. Bien.
Movimiento, bien, sí. Sí, Sí, también. movimiento está relacionado con la velocidad, muy bien, ¿sí? Igual la pregunta que yo les hacía era un poco más fácil. Si yo digo que un auto va a 100 kilómetros por hora, ¿sí? Me está diciendo que va a ser 100 kilómetros por cada hora, ¿sí? Eso era un poco lo que quería. Ustedes se fueron muy con la fórmula ya, ¿sí? Entonces, eso era más fácil en realidad. Lo que decía 100 kilómetros por hora, la respuesta que yo esperaba era que me digan que va a recorrer 100 kilómetros en una hora, ¿sí? Después, sí, como dicen ustedes, hay fórmula de movimiento, ¿sí? Para calcular la velocidad, la aceleración, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a leer la parte esta. Ya quedó claro que un auto que va a 100 kilómetros por hora va a recorrer una distancia de 100 kilómetros en un tiempo de una hora, ¿sí? Ahora, vamos a leer lo que está acá. Así como el tiempo, el espacio y las interacciones que tienen entre sí, ¿sí? En el ejemplo que yo les di recién, el tiempo sería una hora, ¿sí? El espacio, podemos buscar un sinónimo de espacio y podemos decir distancia, ¿sí? Entonces el tiempo va a ser, por ejemplo, en el ejemplo que les di recién, una hora. El espacio podemos usar como sinónimo distancia y decir que van a ser 100 kilómetros, ¿sí? Y las interacciones que tienen entre sí. Si yo tengo separado 100 kilómetros y separada la hora, no me sirve de nada, ¿sí? Yo para calcular la velocidad no puedo tener la distancia por este lado y la hora por el otro lado, no, tengo que ver cómo se relacionan, cómo interaccionan, ¿sí? Entonces por eso aclaran la última parte y las interacciones que tienen entre sí, ¿sí? Para yo calcular la velocidad tengo que relacionar la distancia y el tiempo, ¿sí? Los kilómetros y la hora, ¿sí? Entonces la física se va a encargar un poco de estudiar esto, los movimientos, ¿sí? La aceleración, la velocidad, ¿sí? La fuerza de la gravedad, el universo, ¿sí? Eso es un poco de lo que va a estudiar la física. Entonces la química va a estudiar la composición de la materia y los cambios que puede haber en esa materia. La física va a estudiar el movimiento, la aceleración, el universo, la gravedad, ¿sí? Bien. Después, por último nos queda la biología, ¿sí? Que el objeto de estudio es un poco bastante más fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo para la física y para la química tengo que tener un poco de imaginación, ¿sí? Yo no veo átomos, por ejemplo, ¿sí? O yo no veo la fuerza de la gravedad, ¿sí? Entonces yo para física y química tengo que usar un poco más la imaginación, ¿sí? Un poco más de trabajo. En cambio, para la biología el objeto de estudio es totalmente concreto, ¿sí? La biología va a estudiar a los seres vivos, y así de fácil, así como suena, ¿sí? La biología va a estudiar a los seres vivos, solamente a los seres vivos, nada más, ¿sí? Entonces, eh, la biología, como le dije, va a estudiar a los seres vivos, ¿sí? Desde las bacterias hasta una ballena, ¿sí? Desde algo muy chiquito hasta lo más grande que se les pueda ocurrir, ¿sí? Puede estudiar animales, puede estudiar plantas, hongos, bacterias, algas, ¿sí? Todo lo que esté vivo, ¿sí? Entonces, eso sería el objeto de estudio de la biología, todo lo que esté vivo, ¿sí? Después, dentro de la biología, yo puedo encontrar distintas ramas, ¿sí? De la biología. Por ejemplo, la botánica, ¿sí? Que va a estudiar las plantas, la zoología, que va a estudiar a los animales, ¿sí? La embriología, que va a estudiar los embriones, ¿sí? La ecología, que va a estudiar justamente el ecosistema, ¿sí? Y así puedo tener un montón de ramas más de la biología. Yo les nombré ahora las que son un poco más familiares. Entonces, ¿qué hicimos hasta ahora?
En el trabajo número 1, lo que hicimos fue definir la ciencia, que es provisional, perfectible y fiable. Luego de analizar las características de la ciencia, pasamos a las ciencias naturales. Dijimos que como ciencia van a cumplir esas 3 características, ¿sí?, que tiene la ciencia, y el objeto de estudio va a ser la naturaleza. Estas ciencias naturales se pueden dividir en 3 ramas: química, física y biología, cada una con un objeto de estudio determinado, ¿sí? Pero las 3 van a estudiar la naturaleza. Eso no se lo tienen que olvidar, ¿sí? Y por último, ¿sí?, hay una serie de preguntas un poco para ver qué es lo que se acuerdan, ¿sí?, qué es lo que ya hicimos en la clase anterior, pero para ver qué es lo que ustedes se acuerdan, ¿sí?, y en lo posible tendrían que responderlo con sus palabras, ¿sí? Y en lo posible tendrían que responderlo con sus palabras, ¿sí? Vamos a hacer una especie de cuestionario ahora, ¿sí? Igualmente ustedes me la van a tener que enviar escritas a las respuestas, ¿sí? Y si no llegan a encontrar la solución con sus palabras, pueden usar internet, ¿sí? Pero lo ideal sería que no lo usen, solamente si no encuentran la respuesta, ¿sí? O sea, con sus palabras. Igual ahora vamos a ver que las preguntas son bastante fáciles, ¿sí?, si es que se acuerdan, porque en algún momento lo tuvieron que ver, ¿sí? Entonces, la primera pregunta, por ejemplo, dice: ¿cuántos sentidos tenemos? Una pista: son 5. Ejemplo, el tacto, ¿sí? ¿Qué otros sentidos tenemos? Olfato, Olfato. Ah, perdón. gusto. Sí, 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 sí. el gusto, el olfato, la vista, el Bien, oído. bien, bien, muy bien. Va a parecer una pregunta media tonta, por así decirlo, ¿sí? Pero después yo necesitaba saber, ¿sí?, que ustedes conocían eso, porque lo vamos a usar para otra cosa más adelante, ¿sí? Por eso. Entonces, bien, ¿saben cuáles son los sentidos? Perfecto. Después lo vamos a usar más adelante. La segunda pregunta dice: ¿qué es un ser vivo? Y den ejemplos. ¿Qué es un ser vivo? Les doy una pista. Para pensar qué es un ser vivo, piensen un poco en lo que ustedes pueden hacer, ¿sí? Ustedes son seres vivos, pueden hacer cosas que pueden hacer los seres vivos. ¿Qué cosas pueden hacer ustedes? Caminar, correr, hablar. Bueno, esas cosas. Bien, sí. Ahora, para ser un poco más específicos, ¿sí?, lo que determina qué es un ser vivo son las funciones vitales, ¿sí? ¿Está bien lo que vos dijiste? ¿Sí? Una de las funciones vitales, por ejemplo, es el movimiento, ¿sí? Entonces, la reproducción, la nutrición, ¿sí? La reproducción. Disculpe, profe, si se me corta es porque no sé qué pasó con internet. Se me va y viene. Bueno, está bien. Cualquier cosa unite de vuelta. Bien, un ser vivo va a ser el que come, ¿sí?, el que se mueve, el que se reproduce, ¿sí?, el que respira. Bien. Y ejemplos de ser vivo, creo que podemos dar cualquier ejemplo, ¿sí? Como le dije, desde una bacteria hasta una ballena, ¿sí? Cualquier ejemplo. Después, pregunta si un hongo es un ser vivo. Como le dije recién, piensen primero qué es lo que pueden hacer ustedes y si lo puede hacer ese hongo. ¿Un hongo va a ser un ser vivo? No. ¿Por qué?
No tiene las funciones vitales. Bien. Vamos a analizar esto ahora. ¿Un hongo puede crecer? Se está quedando sin tiempo. Quedan 10 minutos más o menos. ¿Un hongo puede crecer? Sí, puede crecer. ¿Sí? ¿Un hongo puede nutrirse, puede comer? Sí, puede comer, puede nutrirse. ¿Un hongo se puede reproducir? Sí, porque si no, no tendríamos más hongos. ¿Sí? Se extinguirían si no se pudieran reproducir. ¿Sí? Eh, ¿Un hongo se puede relacionar con otros hongos? Sí, se puede relacionar. ¿Sí? Entonces se puede nutrir, se puede relacionar, se puede reproducir, ¿sí? Puede respirar, no importa de qué forma, pero de alguna forma puede respirar. ¿Sí? ¿Puede moverse? Diríamos que no. ¿Sí? Entonces, por eso les decía que piensen primero qué es lo que pueden hacer ustedes para poder ver si el hongo lo puede hacer. ¿Sí? Si yo lo evaluara solamente por si se puede mover, podría decir que no es un ser vivo. ¿Sí? Pero cumple con otras de las funciones vitales, ¿sí? Como respirar, nutrirse, reproducirse. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? Que el hongo cumple muchas funciones vitales, pero no cumple una. ¿Sí? Entonces, podría considerarlo como que está vivo. ¿Sí? Tengo más pruebas para decir que está vivo que pruebas para decir que no está vivo. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, un hongo es un ser vivo. ¿Sí? Lo de las funciones vitales está bien, pero esa es la razón por la que sí están vivos. ¿Sí? Después dice, bien, ¿todos los seres vivos respiran de la misma forma? ¿Sí? La respuesta va a ser que no, porque por ejemplo tenemos los peces que usan branquias para respirar. ¿Sí? Hay otros animales que utilizan la piel para respirar. ¿Sí? Entonces, en ese caso, no todos los seres vivos respiran de la misma forma. Bien. Ahora esta pregunta. Las cosas, y dije las cosas, ¿están formadas por células o átomos? Y vuelvo a aclarar que dije las cosas. ¿Saben la respuesta? ¿No la saben? No, bien. Entonces, las cosas, ¿sí? Por ejemplo, yo acá tengo un teclado, ¿sí? Las cosas van a estar formadas por átomos, ¿sí? Vamos a quedarnos con esa idea. Después, si podemos, profundizamos un poco, ¿sí? En por qué decimos que las cosas están formadas por átomos. ¿Sí? Pero las cosas, por ahora, están formadas por átomos, ¿sí? Y nada más. ¿Sí? Las células van a estar formadas, van a ser las que van a formar a los seres vivos. ¿Sí? Las células forman a los seres vivos, los átomos forman las cosas. ¿Sí? Vuelvo a aclarar. Las células forman a los seres vivos, nosotros estamos formados por células, las plantas están formadas por células, las bacterias están formadas por células, ¿sí? Una ballena, un perro, una gallina, ¿sí? Todo eso está formado por células, los seres vivos. ¿Sí? Por otro lado, tenemos los átomos van a formar las cosas. ¿Sí?
las cosas como este teclado, ¿sí? La campera, el celular, la computadora, ¿sí? Entonces, las células forman los seres vivos, los átomos forman las cosas. Bien. Después tienen, después les pide, ¿sí? Dice, luego de responder, den un ejemplo de algo formado por la opción que no eligieron, ¿sí? Si ustedes eligieron que las cosas están formadas por átomos, tienen que dar ejemplos de cosas que estén formadas por células, ¿sí? Porque les pide la opción que no eligieron, ¿sí? ¿Se entendió esta parte? Ustedes primero tienen que responder las preguntas y después les pide que den un ejemplo de la opción que no eligieron, ¿sí? Lo aclaro por las dudas. Bien, después acá hay otra pregunta que les habla un poco de los sistemas de órganos, ¿sí? Y les dice que, por ejemplo, existe el sistema respiratorio. ¿Y qué otros sistemas ustedes conocen? ¿Sí? Ahí tienen que poner, no sé, los sistemas que se acuerden, ¿sí? No sé, que el corazón forma parte del sistema circulatorio, por ejemplo, el sistema circulatorio, ¿sí? O, no sé, el sistema digestivo, ¿sí? Los que ustedes se acuerden. Como les dije, traten de responder todas las preguntas con los que ustedes se acuerden. Si es que no se acuerdan, sí recurren a internet, ¿sí? Porque es un poco para ver qué es lo que saben, qué es lo que se acuerdan, ¿sí? Y un poco para ver cómo razonan también, ¿sí? Por ejemplo, esta pregunta. Las mascotas, como los perros, comen alimento balanceado. ¿Por qué se le llama alimento balanceado? ¿Sí? Esta pregunta, por ejemplo, es más para razonar, ¿sí? No pretendo que ustedes lo hayan visto en algún momento, ¿sí? Esto, por ejemplo, es para razonar. Entonces, si ustedes tienen que razonar esto y la verdad que no se les ocurre nada de por qué se llama alimento balanceado, perfecto, van y lo buscan en internet, ¿sí? Yo ahora se los voy a aclarar igual. El alimento balanceado, ¿sí? Las croquetas que comen los perros, ¿sí? Se llama alimento balanceado porque cumple o contiene todos los nutrientes que necesita la mascota, ¿sí? Lo más común es el perro o el gato. Ese alimento balanceado tiene todos los nutrientes que la mascota necesita para poder estar saludable, ¿sí? Todos los nutrientes que la mascota necesita para estar saludable, ¿sí? Básicamente, el perro o el gato puede vivir solamente comiendo croquetas y tomando agua, ¿sí? Porque la croqueta es un alimento balanceado, tiene todas las cosas que la mascota va a necesitar para estar saludable, ¿sí? Entonces, en teoría no necesitaría nada más, ¿sí? Croquetas y agua, nada más. Bien. Después le pregunta qué es la anorexia, qué es la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Esta pregunta también son un poco para ver cómo razonan, ¿sí? Y después, como les dije, ¿sí? Ya tienen el trabajo práctico número 2, que en este texto lo vamos a usar la clase que viene. Ustedes solamente tienen que leerlo, ¿sí? Porque es lo que vamos a trabajar la clase que viene. Y por último, acá van a encontrar algunas preguntas. En lo posible, ¿sí? Traten de responder las preguntas, porque es lo mismo. Son las mismas preguntas que la de arriba, nada más que un poquito más difíciles, ¿sí? Les pregunta cuáles son los planetas que forman a nuestro sistema solar, ¿sí? Nombren ejemplos de seres vivos que se hayan extinguido, ¿sí? Son preguntas básicas para ver cómo razonan ustedes o qué es lo que se acuerdan, ¿sí? Les aviso que el Zoom se va a cortar en cualquier momento, ¿sí? Así que cualquier cosa, si no, escriben por el grupo si tienen alguna duda. ¿Quedó entendido? Tienen que hacer las actividades del trabajo práctico número 1 y las actividades del trabajo práctico número 2. En lo posible con sus palabras,
si no usan internet. Y el texto del trabajo práctico número 2 lo vamos a explicar la clase que viene, pero ustedes lo tienen que tener leído. ¿Sí? Bien, los despido por las dudas. ¿Sí? Cualquier cosa, la pregunta me la hacen por el grupo